Muito bem, agora eu vou a conversar com o senhor Juan Carlos. Você teve quanto tempo de sofrimento? Fueron 10 años, Soro. 10 anos. 10 años. Se acuerda como empezó? Sí, realmente mi economía empezó a decaer, empezó en un malas condiciones, realmente de venir de una vida próspera, estable, empezó a decaer poco a poco, empecé a dejar de generar ingresos. Yo decidí trabajar de manera independiente y bueno, todo era prosperidad, crecimiento, conquistas. Sin embargo, esa situación empezó a cambiar poco a poco. Fui víctima de envidias, ¿sí? Vivimos en una sociedad donde muchas veces el éxito no se perdona y yo no fui la excepción. Fui de gente que a mi alrededor, propios y extraños, empezaron a ver que ese crecimiento pues, realmente no era de su agrado. Fue así que la situación empezó a cambiar, ¿sí? De ser, repito, tener una vida muy próspera, empecé a carecer de cosas, me empecé a endeudar. Y bueno, a tal grado que esas deudas se incrementaron a casi $1 millón. $1 millón. Y esto lamentablemente, vino a repercutir en otras áreas de mi vida. No solamente fue el área económica, sino que derivado de todo esto se vio afectada mi salud, mi vida en familia. Y bueno, pues esa finalmente fue la situación durante estos 10 años que viví, ser obispo, padeciendo esta situación. Os problemas econômicos chegaram a que ponto? Uma deuda de $1 millón? Así es. Que mais? Fue una deuda de $1 millón, porque yo me empecé al momento de no poder hacer frente a mis compromisos como jefe de familia, empecé a endeudarme, empecé a pedir prestado con familiares, con clientes, con amigos, y esta deuda fue aumentando poco a poco, repito, hasta llegar a $1 millón. Adicional a ello, una hipoteca que yo había adquirido, durante 20 años pude pagarla, sin embargo, en esta situación que fue empeorando, llegó un momento donde yo ya no podía hacer frente a la hipoteca y había ese riesgo de yo perder esa propiedad, esta casa donde estábamos habitando. Fue tan grave la situación de que empezó esta parte de cobranza que la institución bancaria había contratado y empezó el acoso, el atosigamiento para que yo hiciera frente a esa deuda o en el peor de los casos perdiera la propiedad y se inició un juicio. Entonces no solamente estaba endeudado con gente a mi alrededor, sino que aparte estaba bajo el riesgo de perder el techo donde vivía junto con mi familia. Esa fue la situación en el aspecto económico. La salud. La salud, señor obispo, evidentemente viviendo esta situación de desesperación, de ansiedad, de tristeza, que hay una depresión profunda, pues bueno, se vino a manifestar esta situación en mi cuerpo. ¿De qué manera? Padeciendo una dermatitis atópica, de hecho diagnosticada por los médicos, una dermatitis muy agresiva. Yo literalmente me llegaba de llagas, lo que era toda la parte del cuerpo, sobre todo la que estaba expuesto al sol. Yo era intolerante al sol, no podía estar expuesto arriba de 5 o 10 minutos al sol porque me llenaba de llagas, de ámpulas. Era una situación muy, muy desagradable, muy dolorosa, y fue así que fue empeorando mi salud. Le repito, a veces la gente dudaba en saludarme porque el aspecto era muy desagradable, muy doloroso. Tormentos espirituales. Realmente no, mi problema fue cuando empezaron esta situación de las envidias, pues bueno, en los negocios a los que yo, gracias a Dios, había conquistado, empezaron a lanzar botellas, sí, con maldiciones, empezaron a aventar blanquillos a los negocios. Repito, como muestra de esta envidia, ¿no? Que la gente pues, no le agradaba el éxito que yo estaba obteniendo, ¿no? En lo profesional, en los negocios, y bueno, así fue que fue esta situación empeorando. ¿Cómo que usted paró de sufrir? Bueno, justamente, señor obispo, viendo esta situación y más que viviendo, sobreviviendo junto con mi familia, una de las consecuencias fue padecer de insomnio. Yo ya no dormía literalmente, trataba de ocultarlo a mi familia, que ellos no se dieran cuenta de lo que yo estaba viviendo. Mientras pude lo oculté. Sin embargo, pues eran noches de insomnio y es justamente en esas noches de insomnio que yo tengo contacto con la programación del Centro de Ayuda Universal. Empiezo a ver testimonios de personas que estaban viviendo
justamente lo que yo estaba pasando, ¿no? Esta situación de endeudamiento, de la salud, he tenido problemas de salud, tensión en la familia, ¿sí? Porque a veces uno piensa que esto se va a limitar únicamente al área económica. Lamentablemente no está aislada a las demás áreas, ¿no? Como es, repito, la salud, la vida familiar y en lo espiritual, pues ya yo realmente siempre creí en la existencia de un ser superior, de nuestro Creador, pero mi vida espiritual eso se limitaba únicamente al creer en la existencia del Señor. Buscar de Él, pues realmente yo había priorizado, antes de estar en esta situación tan crítica, mis prioridades eran mi familia, los negocios, los clientes, el obtener conquistas materiales, y justamente todo eso logré, terminar una carrera, todo eso lo logré. Sin embargo, pues la vida me dio un giro, porque yo todavía todo lo había querido hacer con la fuerza de mi brazo. No había dado la importancia el conocer la voluntad de Dios, conocer su palabra, sus promesas. Y repito, mi vida espiritual únicamente se ligaba a eso. Se limitaba a creer en la existencia del Señor. Y bueno, pues justamente caro fue el precio que pagué por ello, ¿no? La vida me dio un giro de 180 grados. Entendí que no bastaba el tener una carrera, el conocer de toda la vida a lo que yo me dedicaba, el haber obtenido esas conquistas, sino que me había alejado de lo más importante, que era nuestro Señor. Y fue así que, tocando fondo en esta situación durante tantos años, reconocí y entendí que alejado de Él, pues, no iba a lograr absolutamente nada. Es así que, teniendo este contacto con el Centro de Ayuda Universal, decido tomar esa decisión de fe, aunque la pospuse por mucho tiempo, señor obispo. Yo veía sus testimonios y yo estaba con la idea de que mi vida iba a cambiar. ¿Sí? A pesar de estar viviendo esta situación tan crítica, no perdía la idea de que iba a cambiar. Sin embargo, en vez de mejorar, iba empeorando día con día, al grado que, pues bueno, no solamente estaba afectado en mi vida económica, en mi salud, en mi relación familiar, sino que pues ya realmente ya estaba careciendo de lo más elemental, lo que son las necesidades básicas. Como jefe de familia, yo ya no podía darle el sustento a mi familia, ya no podía cubrir colegiaturas, trabajadores, sueldos, es decir, todos los gastos fijos propios de un jefe de familia, yo ya no podía hacer frente. Era una situación muy humillante. Ajá. Empecé a endeudarme, repito, empecé a vivir de prestado, es algo muy humillante. Avergüenza esta situación, porque en esa necesidad de poder hacer frente a esos compromisos, uno no tiene la conciencia de que la gente a la que uno está rodeado, pues también tiene compromisos, tiene cosas que cubrir y uno no tiene conciencia de ello. Uno lo único que piensa es en poder hacer frente a esas necesidades tan apremiantes que está viviendo. Entonces, repito, fue una situación muy difícil. Assim usted chegou à La Universal. Así llegué. Chegando à La Universal, usted hizo las cadenas? Así es, señor obispo. Por ejemplo, viernes, domingo. Así es. Perseveró. Así es. Una vez que tuve contacto con el Centro de Ayuda Universal, lo que finalmente hizo que esta situación llegara al límite fue el área económica. Ajá. Empecé a hacer mis cadenas, mis propósitos el día lunes. Y también así como el día viernes, por la liberación de todo esto que espiritualmente me había afectado, la envidia, las maldiciones, todo esto que la gente deseaba a mi mal, busqué mi liberación, definitivamente. Y después también busqué pues esta situación que estaba viendo en mi salud, pues poder ser sanado, ¿no? Y a pesar de que la ciencia decía, porque visité muchos dermatólogos, muchos doctores, muchos tratamientos, fue no solamente tiempo, dinero, desgaste, todo lo que viví durante estos 10 años, pues la ciencia finalmente decía que era algo que no estaba a su alcance saber si eso lo iba a seguir yo padeciendo de por vida, si alguna vez iba a desaparecer. No tenía la respuesta, finalmente. Entonces, pues yo nunca, una vez que tuve contacto, que
tuve esta actitud de fe, me lancé con todo, empecé a hacer mis propósitos. Le pedí a mi Señor que me quitara todo esto, ¿no? No solamente que me liberara espiritualmente, que me diera esta sanación de esto que yo estaba viviendo ya durante tantos años, que mi vida económica volviera a crecer, volviera a ser próspera, una vida solvente. Le pedí tanto a mi Señor y ya no, mi vida espiritual se limitaba a la creencia de su existencia, sino a sus promesas, a su Como que palabra. se encuentra a vida hoy? Totalmente cambiada, Señor Obispo. Pues no es un cambio de vida, es una nueva vida. Ajá. Realmente mi vida económica ha vuelto a tomar un curso, los negocios van creciendo, van siendo prósperos, ya no debo deudas, ya no tengo deudas. Mi hipoteca, que estaba a punto de ser lanzado junto con mi familia a la calle, no debo un solo centavo al banco, está liquidada totalmente la hipoteca, no tengo ninguna hipoteca. Caray, mi salud, estoy totalmente limpio, que esto que venía a ser una especie de plaga, de lepra, porque tenía que recluirme para no estar expuesto al sol. Ajá. Mi aspecto, repito, era muy desagradable, tenía que estar vendado, con guantes, sangraba, las llagas. Perdão, Estoy este problema de salud já era um problema de quanto tempo? 10 años, 10 anos. 10 años. 10 anos com esta enfermedade. Así es. Ajá. Y era una dermatitis atópica muy agresiva. Hay diferentes grados, diferentes tipos. Lo mío era muy agresivo. Los tratamientos no había respuesta. Por momento me lo controlaban, reincidía y era muy agresivo, sumamente agresivo. Repito, visité muchos doctores y finalmente la que al final fue mi doctora de cabecera, una excelente doctora militar. Alguna vez le dije, doctora, quiero que sea bien sincera y me diga si esto finalmente algún día va a desaparecer en mi vida o tengo que resignarme a vivir de por vida con ella. Y la respuesta fue que ni con toda la experiencia que ella tenía ni sus conocimientos podía darme la respuesta. No sabía si eso iba a ser de por vida, si algún día iba a desaparecer, no estaba a su alcance, de acuerdo a la ciencia, poderme dar la respuesta. E este problema de 10 anos desapareceu. Totalmente, Sr. Usted quando chegou à la Universal, tinha 1 milhão de deuda, 1 millón de pesos de pesos, de deuda. a deuda. E hoje já não tem nem deudas. Cero deuda, señor obispo. Ya la hipoteca, repito, está liquidada. Los negocios son propios, negocios que mi Señor me ha confiado. Las casas, lo mismo. El destino de playa, que también se ha conquistado. Todo está pagado. No hay deudas, no hay hipotecas. Y hoy la vida me ha dado un giro de 180 grados. Y al final, pues tengo lo más importante en mi vida, más que las cosas materiales. Tengo a mi Señor en mi vida, que es lo más importante. Parou de sofrer. Paré de sufrir, señor obispo.